Hola a todos, soy Trons Teorías. Aquí les traigo la cuarta parte de ¿qué hubiera pasado si Gohan del futuro seguía vivo y viajaba al pasado con Trunks? Antes de comenzar, les pido que se suscriban, dejen su like, que la meta para la próxima parte es de 100 likes. Como en el video anterior, en cualquier parte del video pondré una imagen sombreada de un personaje durante 3 segundos. Las tres primeras personas que adivinen serán saludadas en el próximo video. Ahora saludaré a los que adivinaron en el anterior video. Un saludo para Kepro, Teorías de Dragon Ball B y para César Fanfics 3000. Ahora sí, sin tanto Naruto, comencemos con el video. Luego de que Gohan y Trunks hayan vuelto al presente y que sean cuidados, todos preguntarían qué es lo que pasó, y Gohan y Trunks les dirían sobre Black, de cómo estuvieron combatiendo contra él durante un año para que no destruya su tiempo. Goku preguntaría si es muy fuerte, y quisiera comprobarlo combatiendo con Gohan. A Vegeta le gustaría la idea y él quisiera combatir con Trunks, aceptando ambos híbridos Saiyajins, y comenzaría la batalla, donde todos se transformarían en Super Saiyajin 2, donde los Saiyajin mestizos tendrían la ventaja, al tener un estado base mayor al de sus padres, pero no se quedarían atrás, y ambos pasarían al Super Saiyajin 3. Pequeño inciso, ya sé que Vegeta no se puede transformar en Super Saiyajin 3, pero eso no lo hago para este momento. Supongamos que sí lo pudo conseguir en el entrenamiento con Whis. Continuemos. Gohan y Trunks estarían sorprendidos al presenciar que había un nivel mayor al Super Saiyajin 2, pero dirían que ellos tampoco se quedaron con solo ese poder, y aumentarían su ki pasando al Super Saiyajin 2 ascendido, el cual sería una transformación más fuerte que la fase 3. Tengo un video explicando más a fondo sobre eso. Goku y Vegeta se impresionarían al ver que Gohan y Trunks se habían vuelto muy fuertes, por eso pasarían al Super Saiyajin Dios por un instante, dándoles un golpe, ganando la batalla. Luego del combate, descansarían un poco, y Goku sería llamado por Zeno-sama, ya que quería jugar con él. Pero Goku le diría si podría regresar en otro momento, ya que estaba ocupado, prometiéndole que iba a traer un amigo para jugar. Al regresar a la Tierra, Kibito y el Supremo Kaiosama anciano les dirían que Zamasu había ido donde Zuno, a preguntarle sobre las super esferas del dragón, sobre Goku, y si al usar las super esferas se podía pedir como deseo intercambiar el cuerpo entre un dios y un mortal. Así que con eso todos ya se darían cuenta que Zamasu es Black, y que intercambió de cuerpos con Goku. Por eso Bills y Whis irían al planeta supremo del universo 10, en el cual Bills mataría a Zamasu con un Hakai. En ese tiempo, el combustible para la máquina del tiempo estaría lista, y los 4 Saiyajins irían al futuro, encontrando a Mai que estaba viva. Luego irían donde estaba Black, y este se sorprendería al ver a Goku y Vegeta, ya que pensaba que estaban muertos. Pero Vegeta, sin querer perder tiempo, se enfrentaría contra él, transformándose en Super Saiyajin 2, y Black se transformaría en Super Saiyajin, en el cual chocarían golpes y patadas, teniendo una batalla bastante pareja, pero Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, donde lo humillaría dándole bastantes golpes, y haría un resplandor final ya para acabar con él. Pero justo antes de recibir el ataque, Zamasu lo salvaría y curaría, haciendo que Black reciba un Zenkai, sorprendiéndose todos al ver a un Kaioshin, pero se darían cuenta que él es Zamasu del tiempo de Trunks. Así empezaría el segundo round entre Black y Vegeta, donde Black le estaría causando problemas a Vegeta debido al Zenkai que recibió gracias a Zamasu. Así que Vegeta se comería una semilla del ermitaño, pero sería inútil, ya que aún así no podría derrotar a Black. Zamasu, al ver que Black estaba un poco cansado, lo volvería a cuidar, y gracias a ese Zenkai, se transformaría en Super Saiyajin Rosé, y se volvería a enfrentar a Vegeta. Goku quería enfrentarse a Samas, pero Gohan lo interrumpiría y le diría que él se iba a encargar de él, transformándose en Super Saiyajin 2, donde Gohan tendría la ventaja,
pero Zamasu usaría sus poderes telequinéticos, haciendo que un poste vaya hacia él, pero Gohan se lo devolvería, clavándolo en el estómago, pareciendo que lo estaba matando, pero Zamasu se lo quitaría como si nada, regenerando su herida, diciendo que con el último deseo que pidió a las super esferas, deseó que fuera inmortal, y con sus poderes le quitaría las semillas del ermitaño Goku, quemándolas para que no las puedan usar. Mientras tanto, en la pelea de Black vs Vegeta, el príncipe de los Saiyajins estaría siendo humillado, debido al gran poder de Black en fase Rosé, y de una patada lo dejaría fuera de combate. Trunks, al ver que estaban perdiendo, usaría el Taioken hacia Black y Zamasu, haciendo que pierdan la vista por un momento, e irían a su guarida para pensar qué estrategia podrían usar contra alguien inmortal. Goku se acordaría del Mafuba, diciendo que necesitan volver al presente para que el maestro Roshi le enseñe. Black y Zamasu, al recuperar su visión, estarían buscándolos, pero Black usaría la teletransportación sintiendo el ki de Mai, al no poder ocultarlo por ser humana. Y veían que Goku y Vegeta se estaban yendo con la máquina del tiempo, y estaría a punto de atacarlos, pero Gohan y Trunks no se lo dejarían, transformándose en Super Saiyajin 2. Entonces, Goku y Vegeta llegarían al presente, recuperándose y contando todo lo que pasó en el futuro. Goku diciendo que iba a aprender el Mafuba y Vegeta seguía a entrenar en la habitación del tiempo. Shin iría al universo 10 a explicarle a Gowas todo lo que está ocurriendo. Y así pasaría un día, donde Goku aprendió el Mafuba y Vegeta terminaría de entrenar. En ese tiempo, Shin y Gowasu irían al futuro, salvando a Gohan y Trunks, ya que estarían siendo humillados por Black, haciendo que descansen en el planeta supremo para recuperar fuerzas. Pero cuando sintieron que Black y Zamasu estaban eliminando a todos los humanos que quedaban en la Tierra, irían allá, Gowasu intentando que Black cambie de opinión, ya que él es el Zamasu de su tiempo. Pero Black haría una espada de ki atravesando el pecho de Gowas, dejándolo gravemente herido. Pero Trunks inconscientemente lo sanaría un poco con sus poderes de aprendiz del Supremo Kaiosama que no sabía que tenía. Goku y Vegeta llegarían al futuro, encontrando a Trunks y Gohan malheridos gracias a Black. Por eso Vegeta quisiera tener su revancha con Black, transformándose en Super Saiyajin Dios. Black se impresionaría al ver que Vegeta estaba usando una transformación inferior a la fase Blue, pero no le importaría, y así comenzaría el combate, donde Vegeta estaría teniendo ventaja, dándole varios golpes, ya que con la fase Dios se encargaba de despistar a Black con su velocidad, y pasaba a la fase Blue al dar los golpes, ya que con esa fase son mucho más potentes. Y así rotaría las fases para no malgastar energía, ya que la fase Blue desgastaba rápido. Zamasu intervendría en la batalla dándole una patada a Vegeta, pero Goku no lo dejaría y se transformaría en Super Saiyajin Blue, haciéndole el Mafuba, encerrándolo, pero no lo podría sellar debido a que el maestro Roshi no le dio el sello correcto. Así que Gohan volvería a pelear con Zamasu para que no sea una molestia, pero Gohan en un momento con una onda de ki empujaría a Zamasu cerca de donde estaba Black y discutirían, ya que sus planes no estaban saliendo como lo habían pensado, pero Black le diría que se calme y que no se olvide de su último recurso. Goku, al ver que Black se estaba cambiando de lugar su arcillo, lanzaría una onda de ki, pero sería muy tarde, ya que aparecería Zamasu Fusión y se enfrentaría contra Goku y Vegeta en fase Blue, humillando a ambos Saiyajins. Así que se fusionarían en Bellito, transformándose en Super Saiyajin Blue, habiendo una diferencia abismal de poderes entre ambos. Bellito le daría varios golpes con su espada de ki, y al ver que tenía la batalla ganada, haría un Kamehameha final, pero se acabaría el tiempo de la fusión al no soportar tanto poder. Entonces Zamasu los volvería a humillar, usando sus poderes dimensionales, y Shin, molesto, se arrepentiría diciendo que era un mal momento para ser Supremo Kaiosama, y que si fuera un aprendiz tendría la habilidad de cuidar. Gohan y Trunks se impresionarían, ya que Trunks fue aprendiz del Shin de su tiempo, sorprendiendo a Gowas y Shin. Justo en ese momento,
Vegeta se había mandado a volar cerca de donde estaban ellos, y Trunks quisiera cuidarlo, pero Shin le diría que lo piense bien, ya que cuidar a alguien con el poder de un Super Saiyajin Blue le consumiría su energía. Vegeta al escuchar eso le diría que cuide a Goku. Gohan iría a distraer a Samas para que Goku pueda ser cuidado. Así que Trunks lo cuidaría y Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, pero esta vez lo dominaría y estaría con su 100% de poder, teniendo una batalla bastante pareja con Zamasu, donde intercambiarían golpes y patadas, pero a Goku se le estaría acabando sus energías al no poder soportar tanto tiempo la transformación, y se iría a atacar a Samas con todo lo que tenía, haciéndole un Hakai, que lo estaría desintegrando, pero Zamasu usaría sus poderes dimensionales y usaría a Mai de rehén, haciendo que Goku detenga el ataque, y Zamasu le daría una gran patada a Goku que lo haría que se destransforme. Gohan, al ver que su padre perdió, le pediría sus arcillos a Gowasu y le diría a Trunks que se fusionen, que ellos tienen que hacer algo por su tiempo. Trunks aceptaría y por primera vez aparecería un guerrero fusionado del futuro, el cual se llamaría Gohanks, diciendo que él se iba a encargar de eliminar a Samas. ¿Qué pasaría ahora que Gohan y Trunks se fusionaron? ¿El nuevo guerrero Gohanks podrá eliminar a Zamasu? Eso lo dejaremos para la próxima parte. Bueno chicos, eso es todo por hoy. No se olviden suscribirse y dejar su like, que la meta para la próxima parte es de 100 likes. Espero les haya gustado el video y sin nada más que decir, hasta la próxima.